Válgame PR es un podcast con episodios nuevos los lunes en Spotify, Google Podcast y TuneIn, y los jueves en YouTube. Así que no olviden suscribirse a las plataformas para que me ayuden a seguir o para que me ayuden a hacer crecer este proyecto independiente. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, aunque compete directamente a las autoridades locales en Puerto Rico, porque son resultado de leyes aprobadas en la legislatura de Puerto Rico, ha tenido eco en la diáspora puertorriqueña. Yo diría incluso un par de años. Últimamente ha sonado más acá en estados como Nueva York, pero la discusión, el debate también se realiza aquí en los Estados Unidos desde hace varios meses y años. Hay varias campañas que piden enmiendas o la derogación de la Ley 22 contenida en el llamado Código de Incentivos del 2019, que básicamente lo que hace es que uniforma los procesos y le facilita a potenciales inversores que solicitan decretos a las autoridades gubernamentales, y estos decretos básicamente lo que hacen es que le eximen del pago de ciertos impuestos. El problema con la Ley 22, según han coincidido incluso líderes de distintas ideologías, de distintos partidos, es que la ley para incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico, es como oficialmente se le llama la ley, no establece mecanismos efectivos de fiscalización, por un lado, para velar que se cumpla con las disposiciones de esa ley, y tampoco requisitos mínimos de inversión y de trabajo para estos potenciales inversionistas. Ya antes hemos nosotros discutido este tema aquí en Válgame Puerto Rico. De hecho, entrevistamos a Carlos Fontán, quien es el encargado de los incentivos contributivos, la Oficina de Incentivos Contributivos del Departamento de Desarrollo Económico. Pero hoy el ángulo es distinto. El ángulo es comunitario. El otro Puerto Rico. ¿Qué es el otro Puerto Rico? Usted lo escuche, pues puede decir Florida, donde hay la mayor cantidad de boricuas en Estados Unidos. No, Nueva York tampoco. El otro Puerto Rico en Puerto Rico. Es una organización sin fines de lucro que no solamente ha iniciado una campaña y un plan para denunciar lo que ellos entienden son los desplazamientos de puertorriqueños como resultado de la aplicación de leyes como la 22, sino que, porque aquí se habla mucho de la denuncia, pero el otro Puerto Rico tiene un plan, o sea, que quiere ejecutar para tratar de tomar acción contra esta problemática. Y sobre eso voy a hablar el día de hoy en este episodio de Válgame Puerto Rico. He invitado al licenciado Alonso Ortiz Menchaca, director ejecutivo del Otro Puerto Rico, a quien le doy la bienvenida a este podcast. Saludos. Por ahí se fue el sonido. Tiene que quitarme el mute. Ahora. Ahora, ¿me escucha? Ahora, problemas técnicos, señores y señoras, pero aquí estamos de vuelta. Disculpen. Muy buenas tardes, muy buenos días, y muchas gracias por la invitación, Marieli. Muy bien. Para los que no conocen a Ortiz Menchaca, él es natural de Río Piedras. De hecho, en Río Piedras es donde se concentra la labor del Otro Puerto Rico, precisamente. Es egresado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Fue periodista durante 8 años en los principales medios escritos de radio del país, de escritos y de radio del país. Estudió en Juris Doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde también fungió como senador académico. Tras licenciarse como abogado, fue asesor en comunicaciones y abogado comunitario para varias organizaciones sin fines de lucro. Fue galardonado con 4 premios a la excelencia periodística por el Overseas Press Club y la ASPRO, y uno de los pocos recipientes en Puerto Rico del Outstanding Academic Achievement, otorgado por el presidente de los Estados Unidos. Esto básicamente, ¿en qué consiste? ¿Esto es una beca? ¿Qué es exactamente? Sí, es una beca que se da a estudiantes que han pasado por situaciones, pues, de desventaja social o económica en su vida y que, pues, se han superado, han sido líderes en sus comunidades y también han alcanzado logros académicos importantes, y eso es lo que se les otorga una beca y demás, que yo, pues, gané. Muy bien. Bueno, y precisamente uno de los retos que también ha tenido que enfrentar Ortiz Menchaca es el desplazamiento.
en el 2021 y a raíz de eso fundó la organización sin fines de lucro, el Otro Puerto Rico, que como les digo, lucha contra el desplazamiento, la gentrificación, la urbanización, la Ley 22 y a favor del acceso de la vivienda digna, segura y accesible para los puertorriqueños. Bueno, vamos al mambo, como decimos en Puerto Rico. Ustedes hicieron un anuncio formal de la campaña en marzo, pero ya antes de eso existía el Otro Puerto Rico, ¿correcto? Eso es así. Nosotros comenzamos siendo un podcast, ¿verdad? Fue la manera en la que nosotros comenzamos. De hecho, grabamos cerca de 30 episodios. El fin, ¿verdad? Inicial del podcast era discutir los problemas más apremiantes para el país, pero desde la perspectiva del tercer sector, ¿verdad? De la perspectiva de la academia, de pequeñas y medianas empresas, de organizaciones sin fines de lucro y así sucesivamente. Posteriormente, yo sufrí pues el evento de desplazamiento del cual usted está hablando, ¿no? Que fue en el año 2021. Yo viví en ese momento en la zona de Santurce y bueno, pues nos llegó una carta a todos los inquilinos del edificio en el que nos decía que nos teníamos que ir en un periodo de 2 semanas. Finalmente eso, ¿Bajo qué ¿verdad? argumento, perdóname, bajo qué argumento? ¿Cuál era la razón que le estaban dando? Nada, ninguna, que se compró el Ninguna. edificio. Se Ese compró el fue edificio y nos querían fuera y ya. ¿Qué okay. es lo que está pasando acá? O sea, no hay ninguna razón para sacar a nadie de su casa, ¿verdad? En el 99.99% de las ocasiones. Simplemente que estos inversionistas están llegando, compran edificios, quieren convertir los edificios en arrendamientos a corto plazo, Airbnb, entre otras tantas plataformas que existen para este tipo de actividad y sacan a todo el mundo de su edificio. Eh, y en ese sentido, pues estuvimos dando una batalla que realmente sabíamos que íbamos a perder, ¿verdad? Porque el derecho asiste a los dueños de propiedad a sacar a sus inquilinos eh, básicamente cuando les plazca de las propiedades, pero queríamos comprar tiempo porque el problema es que en Puerto Rico, como usted sabrá, luego de los huracanes Irma y de los huracanes de la Irma María, los terremotos del 2020, Puerto Rico perdió cerca de 500.000 viviendas, 510.000 viviendas, de las cuales 185.000 resultaron afectadas de manera severa, lo cual ya implica una escasez de vivienda, ¿no? En el mercado de vivienda de Puerto Rico. Y ante todo esto que está sucediendo, pues eso lanza más gente a la calle a buscar viviendas que no están disponibles, lo cual provoca que los precios tanto de renta como de venta en estas comunidades pues se disparen, ¿no? Que es lo que ha estado sucediendo precisamente en Puerto Rico. Y también eso tiene el efecto de que hace prácticamente imposible que uno pueda conseguir una vivienda accesible, ¿verdad? Que uno pueda pagar eh, en un periodo corto, ¿verdad? A veces el promedio ahora mismo está entre 4 y 6 meses de lo que uno tarda en realmente conseguir una vivienda. Y estamos hablando de que para que pongamos esto en perspectiva, según un estudio de la Low Income National Housing Association de los Estados Unidos, en el 2017 un apartamento de 2 cuartos y un baño en Puerto Rico, el promedio de renta era de $504. Hoy en el 2022, que fue, ¿verdad?, el último dato que tenemos, el promedio es de $2.990. Es Wow. decir, sí, sí, es un aumento de aproximadamente 600%. Pero ¿hasta qué punto ese aumento está directamente relacionado con el hecho de que más extranjeros paguen más, incluso a veces en cash, por Ujú. vivienda? Una opción que, por ejemplo, no pueden tener o no son capaces en estos momentos de tener muchos puertorriqueños, ese poder adquisitivo. Bueno,
La crisis de vivienda que experimenta Puerto Rico tiene varios factores, ¿verdad? Decir que se debe exclusivamente a un factor, pues sería realmente faltarle a la verdad. Ujú. Lo que sí es que hay unos factores que son agravantes, ¿ves? Okay. Y en ese sentido, como explicaba, eh, los desastres o los eventos naturales que ha venido enfrentando Puerto Rico, pues han retirado, ¿no? Han sacado del mercado de vivienda una cantidad extraordinaria de viviendas, ¿no? En Ujú. específico, casi 185.000, que para que lo tengamos claro, ¿verdad? Eso implicaría que en Puerto Rico cerca de 600.000 personas Ujú. perdieron su hogar durante los huracanes Irma y María, ¿no? Okay. Eh, ¿Verdad? O Porque sea, eso esto, serían básicamente, vamos a entender esto, sería básicamente viviendas destrozadas o viviendas claro, que completamente destrozadas, pero por ejemplo, viviendas en desuso, que ya no es lo mismo, ¿correcto? lo que pasa es que, ¿verdad? Y aquí hay otro problema, que es el asunto de levantar datos en Puerto Rico, que siempre es muy complicado y que muchos datos no están disponibles. Sabemos, por ejemplo, que con los huracanes y terremotos se perdieron de manera casi total, se vieron afectadas 510.000, pero se perdieron casi en su totalidad 185.000 aproximadamente. Eso se añade a toda una problemática de abandono de estructura y de vivienda que ya venía sufriendo Puerto Rico Ujú. y que con los huracanes Irma y María, sin lugar a dudas, se agravó. ¿Hasta qué punto la situación que vemos en Puerto Rico hoy de abandono de estructura o de abandono de viviendas tan acelerado, ¿verdad? En Puerto Rico ahora mismo se estima que el 22% de todas las estructuras de vivienda en Puerto Rico están en estado de desuso. Es decir, casi una cuarta parte de todas las estructuras de vivienda que existen en Puerto Rico están en estado de desuso. Ujú. Esa situación, ¿cuánto de ese porcentaje fue por los huracanes y cuánto había sido antes? Pues es muy difícil saberlo realmente. Hay probabilidad de que quizás algunas de esas personas, de esas viviendas que están en desuso o abandonadas, quizás se hayan mudado para Estados Unidos, por ejemplo, sea No, no, de los claro, puertorriqueños que emigraron. sin duda, la emigración que hubo después del huracán Irma y María y de los terremotos, pues fue grande, ¿no? Fue muy Ujú. grande. También hay que decir que mucha gente lo que hizo fue que emigró dentro del mismo país. Es decir, gente que vivía en el sur, pues se mudaron para Utuado, se mudaron para Arecibo, se mudaron para San Juan, se mudaron para el oeste, ¿no? Y entonces hubo una migración dentro del Ujú. país, pero también hubo una emigración bastante acentuada hacia los Estados Unidos. Mucha gente regresó, mucha gente no regresó, pero mucha gente de la que regresó no regresó a las casas que tenía antes, ¿no? Porque muchas de ellas quedaron destruidas. Así que eso, pues, el efecto neto que eso tiene es el que provocó que en muchas comunidades los precios de la vivienda se Ujú. desplomaran luego de los huracanes y eso le permitió a los inversionistas de la ley 22 entrar a nuestro mercado con todos estos privilegios contributivos que les permite, les da una exención contributiva total o en el peor de los casos de un 4% sobre todos los ingresos y todas las ganancias que ellos hagan de capital en Puerto Rico. Eso, por supuesto, eh, pone al puertorriqueño y la puertorriqueña promedio en una situación de desventaja extraordinaria, porque esto no es el estadounidense promedio, ¿no? El que llega. Aquí estamos hablando de billonarios, ¿no? Billonarios con B de bueno, en español hablaríamos, ¿no? De personas que tienen miles de millones de dólares en caudal y que por lo tanto es muy fácil para esta gente llegar a una comunidad, que es lo que está pasando, y ven 15 propiedades en estado de desuso y compran las Ok. 15. Y en muchos otros casos, ¿verdad? No están en estado de desuso, Ujú. pero son propiedades que les representan un atractivo turístico para estos inversionistas
eh, que invaden nuestras comunidades y compran estos edificios, sacan a los inquilinos y los remodelan para convertirlos en arrendamientos a Ah, corto plazo. Y eso en el proceso crea, ¿verdad? A eso es lo que nos referimos cuando hablamos de un proceso acelerado de desplazamiento. ok, Porque en vamos ya efecto, mismito a meternos de lleno a la ley 22, pero no quiero pasar todavía al meollo sin preguntar, por ejemplo, cosas básicas sobre el otro Puerto Rico, para yo poder estar clara. Por ejemplo, ustedes mencionan un fondo de inversión social con el fin de adquirir de $1 millón con el fin de adquirir viviendas, ¿no? Para los puertorriqueños. O sea, primero, ¿de dónde proviene ese dinero? ¿Cuánto ustedes esperan seguir recolectando? ¿Y cómo se distribuiría? O sea, ¿cómo ustedes lo invertirían más bien, no distribuirían? antes que todo, vamos a explicar un poquito de qué se trata eso del Fondo de Inversión Social, ¿no? El Fondo de Inversión Social nace porque cuando comenzamos a investigar más sobre la Ley 22, los efectos que estaba teniendo en el país y la realidad del desplazamiento que se estaba experimentando en nuestras comunidades, comenzamos a hablar con organizaciones que ya trabajaban el tema de la vivienda en Puerto Rico y si en algo hubo consenso es en que todas dijeron que un problema persistente que había para poder desarrollar vivienda en Puerto Rico era el financiamiento, ¿verdad? Que la banca comercial en Puerto Rico no daba financiamiento para entidades sin fines de lucro y mucho menos para este tipo de proyectos y que en muchas ocasiones acceder a fondos federales o a otros, ¿verdad? Fondos tardaba mucho y era en ocasiones cuesta arriba y eso dificultaba mucho poder impulsar proyectos de vivienda asequible en Puerto Rico. Ujú. Así que nosotros estábamos claros que no queríamos entrar a trabajar el tema de la vivienda haciendo lo mismo que ya otras organizaciones estaban haciendo en Puerto Rico de manera ¿verdad? Muy efectiva y comenzamos a idear cómo podíamos nosotros levantar fondos para sufragar proyectos de vivienda asequible en Puerto Rico. Ujú. La realidad es que fue un proceso largo, ¿no? Fue un proceso que tomó básicamente un año en ir tocando puertas aquí y Ujú. allá, eh, presentando la propuesta del otro Puerto Rico, que es muy sencilla. Nosotros buscamos comprar propiedades en comunidades en estado de desuso para primero retirarlas del mercado y evitar que estos inversionistas puedan comprarlas, ¿no? Puedan adquirirlas. Y segundo, pues para rehabilitar estas propiedades y volverlas a lanzar al mercado, ya sea como bajo dos programas que estamos desarrollando ahora mismo. Un primer programa que es el programa de arrendamiento a largo plazo, que básicamente es alquiler tradicional a largo plazo, Ujú. pero con cánones, ¿no? Con rentas accesibles que la hemos estado estableciendo, o, ¿verdad? Estamos en ese proceso, de acuerdo al ingreso promedio que existe en la comunidad. De Ujú. manera que de esa manera podamos controlar los precios de renta y también si compramos suficientes propiedades en una misma comunidad, pues eso nos va a permitir afectar el mercado de renta en tanto en cuanto si en muchos edificios de esa comunidad se está rentando, por ejemplo, por poner un ejemplo, un apartamento de 2 cuartos y un baño a $650, Ujú. pues eso hace mucho más difícil que estos acaparadores que están invadiendo nuestras comunidades puedan aumentar la renta, por ejemplo, por esos mismos 2 cuartos y un baño a 1.300, 1.400, $1.500, como lo estamos viendo ahora mismo. Así que esa es la idea, ¿no? Y la segunda sería, el segundo programa, mejor dicho, es una incubadora de vivienda cooperativa. Ajá. Ese programa lo estamos trabajando junto a el Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico. Ese programa todavía está en proceso de diseño, así Ok. que no lo hemos lanzado. Y de hecho, el que estamos trabajando de lleno ahora mismo, que es el programa de arrendamiento a largo plazo, pues estamos ahora mismo en el proceso de evaluar propiedades Ok. para comprar
y eventualmente pues poder adquirirlas y comenzarlas a rehabilitar para cumplir con los propósitos que ya he expresado que tenemos. Ok, pero en ese proceso, aparte del otro Puerto Rico, ¿quiénes están colaborando con ustedes? Ahora me mencionó lo de cooperativismo. Aparte de eso, ¿quiénes están dando ese dinero? Porque es importante saber, ¿no? Claro, lo que sobre ese asunto, ¿verdad? Quiero comentar lo siguiente. Nosotros empezamos a tocar puertas y la realidad es que hubo un grupo de ciudadanos, ¿verdad? Comunes que por supuesto tienen cierta Poder adquisitivo. capacidad, ¿verdad? Económica, que decidieron que iban a donar. La realidad es que ellos nos han pedido, y ese es ¿verdad? Según los acuerdos que se firmaron, es nuestro compromiso de mantenerlos anónimos. Ellos no querían que se les identificara en esta etapa de los procesos. Así que exactamente, pues dar los nombres en este momento, ¿verdad? No es posible. Ahora bien, nosotros estamos trabajando para lograr subvenciones con varias entidades sin fines de lucro y con organizaciones de los Estados Unidos que también estamos trabajando para lograr subvenciones y también, por supuesto, estamos buscando fondos federales, ¿no? Fondos de programas federales para vivienda que están ahí disponibles, pero que, bueno, tienen ¿verdad? La situación de que su procesamiento pues tarda bastante. Y la Ujú. realidad es que esto es un problema importante porque en esta situación la temporalidad importa porque cuando llegan estos inversionistas a nuestras comunidades, la realidad es que ellos compran muy rápido. Así que literalmente tardarse 3 meses, 6 meses, un año, hace la diferencia entre que hayan comprado en una comunidad 5 propiedades o que hayan comprado 25, ¿no? Ok, Así ok. que estamos trabajando desde distintos ángulos el poder llegar al fondo de inversión social. Comenzamos levantando estos compromisos por $1 millón. Por supuesto, eso para cualquier otra iniciativa podría ser muchísimo dinero, pero cuando hablamos de Mm. compra y rehabilitación de propiedades, pues $1 millón realmente no es mucho dinero, ¿no? Es un dinero muy limitado, sobre todo cuando nos enfrentamos a invasores que disponen de miles de millones de dólares, ¿no? Ahora, eso es un reto, pero yo creo, y me aclaras, ¿no? Que otro reto podría ser también la situación con las autoridades municipales. Ustedes están en San Juan, ¿no? Específicamente están más enfocados en el área de Río Piedra. Pregunto, ahora que mencionas fondos federales, porque precisamente el alcalde es uno que ha dicho que entre sus planes de revitalización, perdón, de Río Piedra, que es una de las zonas que ustedes están mirando, hay miles de millones en fondos asignados o disponibles, digamos, y que se quieren usar para mejorar avenidas, incluso se habla de Diego Village, se habla de algunos Ujú. proyectos. O sea, ¿ustedes mantienen comunicación con la administración de Romero? ¿Cómo las iniciativas que él ha anunciado, que ha promovido, le facilitan a ustedes el trabajo, le complican el trabajo? ¿Cómo es esa relación? Bueno, nosotros tenemos una gran relación con las organizaciones que por ley representan a la comunidad en Río Piedra y que a su vez tienen un enlace con el municipio, como es la Junta Comunitaria, el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedra y así sucesivamente. Un problema que hay con la administración municipal es el poder identificar a quién hay que dirigirse Okay. para someter las propuestas. Eso es un reto. Era una persona, luego, ¿verdad? Ha cambiado y la realidad es que eso retrasa mucho, ¿no? Los procesos. Pero sin duda es algo que estamos trabajando en atender y en poder subsanar y hemos solicitado al municipio que se identifique un proceso claro, conciso, transparente de cómo organizaciones pueden someter propuestas a estos programas, porque en efecto hay decenas de millones de dólares en el caso de San Juan destinado a esto.
El asunto está en que hay todos unos planes ahora mismo para remodelar o rehabilitar alumbrado, como usted muy bien mencionó, acera, eh, pavimentar calles, demás. Que eso no es que no sea necesario, no es que no sea, eh, ¿verdad? Un uso legítimo. Sin lugar a duda, nos parece que el tema de la vivienda es un tema muchísimo más apremiante en San Juan, sobre todo, donde ya existen cerca de 4.000 unidades de vivienda destinadas al arrendamiento a corto plazo. Es decir, que eso implicaría, según admitió el mismo municipio, ¿verdad? Que en el nuevo reglamento de eso podemos hablar en breve, ¿verdad? Que deja muchísimo que desear, pero el nuevo reglamento que se aprobó para regular los arrendamientos a largo plazo En el municipio de San Juan, en el municipio de San en Juan. el municipio de San Juan, eso así, Ah, estoy hablando en este momento del municipio de San Juan únicamente, pues ese reglamento admite que cerca de 4.000 unidades de vivienda, de propiedades de vivienda, se han destinado al alquiler a corto plazo, lo que implica que aproximadamente 4.000 familias, ¿verdad? En San Juan, con gran probabilidad han sido desplazadas de sus hogares para convertirlas en arrendamientos a corto plazo. Y en ese sentido, a nosotros nos parece que estos fondos deberían ser utilizados 100%, ¿verdad? O en un porcentaje mucho más elevado a atender el tema de la vivienda, no solo en Río Piedra, sino en todo el municipio de San Juan. Pero bueno, esos son asuntos de política pública, ¿no? Que realmente quien lo define, pues es el alcalde. Así que contra eso, pues es complicado ir. Por eso es que nosotros sí estamos en búsqueda de acceder a estos fondos gubernamentales, pero no nos estamos recostando de eso para continuar haciendo el trabajo, porque sabemos que hay una situación de política pública, ¿no? El gobierno de Puerto Rico aprobó la ley 22, el gobernador se beneficia directamente de la ley 22, ¿verdad? Es decir, su hijo tiene una empresa que administra Airbnb y administra cerca de 100 arrendamientos a corto plazo. Su nuera también trabaja para una firma de bienes raíces que vende casi exclusivamente propiedades a beneficiarios de la ley 22 y así sucesivamente, ¿no? O sea, aquí hay una política clara, una política pública muy clara de beneficiar el que los ley 22 sigan llegando a Puerto Rico y sigan acaparando propiedades en Puerto Rico. Así que contar con que desde el gobierno, sea municipal o estatal, se va a tener un apoyo real a este tipo de iniciativa, pues es pensar en pajaritos preñados, ¿no? ajá. Como diría mi vieja. Ahora, vamos a las autoridades gubernamentales. A ver, aquí hay leyes aprobadas en la legislatura y llevan, yo diría que años, diciendo que van a enmendar la ley 22. Han habido varias propuestas. La más reciente, yo creo que está sonando, es la de Zaragoza en el Senado. Eh, ¿Qué trámites ustedes están haciendo en esa dirección? Porque si ahí es la raíz del problema, la ley, yo creo que entonces habría que ver qué se puede hacer de la legislatura, ¿no? Desde la legislatura, debo decir. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros, honestamente, no tenemos esperanza de que en lo que queda de este cuatrienio se vaya a aprobar una legislación que limite, regule o derogue la ley 22 por una razón muy sencilla, ¿no? El gobernador ha dicho que no está de acuerdo con eso. Y Mm. si el gobernador no está de acuerdo con ese tipo de enmiendas o de legislación, pues la legislación no va a pasar. Y eso sin decir que hay una mayoría ahora mismo de senadores y representantes que no están dispuestos a tan siquiera regular o enmendar la ley 22 porque los ley 22 aportan a sus campañas Sí, políticas. esa es O sea, ajá. hablemos nada más de los presidentes de los cuerpos legislativos, ¿no? José Luis Dalmau ha recibido, si mal no recuerdo, más de 50.000 dólares en inversiones de ley 22 y algo similar ha ocurrido con Rafael Tatito Hernández Montañez, ¿no? El presidente de la Cámara,
y con muchos otros representantes y senadores del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista, por lo cual, siendo honestos, que me parece que es algo que se necesita mucho en esta discusión, plantearnos que se va a enmendar sustancialmente o que se va a derogar la ley 22, realmente, dadas las circunstancias políticas que existen actualmente en Puerto Rico, pues lo vemos bastante cuesta arriba. Ahora, usted sabe que los políticos, como dicen una cosa hoy, dicen una cosa a la otra y pueden cambiar de opinión rápidamente. Eso es parte de la dinámica. Y aparte hay mucha presión, incluso acá en Estados Unidos, legisladores están también mirando esto. En vista de ese escenario, si se presentara o si finalmente se aprobara una legislación que, por ejemplo, garantice un trato igual a los inversionistas puertorriqueños versus los extranjeros o que establezca requisitos de inversión y de creación de empleo en esa ley 22, ¿ustedes le estarían apoyando esas enmiendas? Obviamente habría que mirar los proyectos en su detalle, ¿verdad? Pero nosotros, desde nuestra política institucional, tenemos muy claro cuál es el objetivo. El objetivo tiene que ser derogar la ley 22, ¿no? Nosotros no apostamos a enmendar la ley 22, apostamos a derogar la ley 22. La ley 22 es mala completa, no tiene nada bueno para Puerto Rico y por lo tanto enmendarla sería insuficiente. Y quiero explicar esto, ¿verdad? Con detenimiento. Miren, plantear que vamos a tratar a los puertorriqueños y puertorriqueñas igual que se trata a los inversionistas extranjeros que están invadiendo nuestras comunidades es una falacia, no es realista, porque de lo que estamos hablando es que está llegando a Puerto Rico gente como John Paulson, como Brock Pierce, como Kira Golden, como Brian Tannenbaum, ¿verdad? Que son gente que tienen miles de millones de dólares y que no importa que a los puertorriqueños se les dé exención contributiva, no vamos a poder competir con ellos. Usted me puede decir a mí, ¿verdad? En mi carácter personal, mira, Alonso, no te preocupes. Si tú inviertes en Puerto Rico e inviertes en la compra de propiedades, eh, yo te doy exenciones contributivas. ¿Cuánto yo realmente voy a poder invertir en una comunidad a nivel personal o aún aliándome con otros ciudadanos y ciudadanas versus Brock Pierce? ¿Verdad? O sea, no es realista. El hecho de que me digan, pues ahora les vamos a dar también a ustedes exenciones contributivas, no nivela el escenario económico para los puertorriqueños. Eso es una. La segunda es que dicen, no, pero es que esto no es para todo el mundo, ¿ves? Tú tendrías que tener por lo menos $1 millón, que es parte de lo que plantea el proyecto, por ejemplo, de Zaragoza, para poder invertir y así poder acceder ¿verdad? Estos incentivos. Bueno, pues eso también es muy problemático porque eso lo que implica es acentuar las inequidades y desigualdades económicas que ya existen en el país, y que ahora se están acentuando con la ley 22, pero que no resuelven el problema de la crisis de vivienda ni de pobreza que existe en muchas de nuestras comunidades. Y por eso nosotros lo que decimos es lo siguiente. Aquí, porque como muy bien usted dijo al principio, nosotros no nos quedamos en la protesta ni en decir esto está mal, sino que sí tenemos una contrapropuesta de hacia dónde deberíamos estarnos dirigiendo. Y nuestra contrapropuesta es muy sencillo. Número uno, aquí hay que derogar la ley 22, no enmendarla, no hacerle cambios cosméticos, hay que derogarla. Usted está escuchando la segunda parte de Válgame Puerto Rico, de este nuevo episodio donde estoy conversando con Alonso Ortiz Menchaca, quien es un licenciado director ejecutivo del Otro Puerto Rico, quien nos está dando detalles de en qué consiste, debo decir, esta iniciativa, esta organización sin fines de lucro que básicamente está recuperando espacios para los puertorriqueños, para vivienda asequible para los puertorriqueños, en medio de todo un debate dentro y fuera de Puerto Rico sobre el impacto de la Ley 22 que otorga incentivos contributivos a extranjeros multimillonarios, básicamente. Ortiz Menchaca me mencionó al final de la primera parte
que ustedes quieren que se derogue la ley, pero yo les pregunto, o le pregunto, aquí se han planteado varias cosas con respecto a esa propuesta. Por ejemplo, hay un argumento que derogar la ley lo que está enviando es un mensaje de que Puerto Rico no está abierto a la inversión. Eso es uno de los argumentos. Número dos, que esto implicaría un limbo legal. Esto lo ha dicho el Departamento de Desarrollo Económico y que podría complicar la labor de esa agencia para fiscalizar decretos ya otorgados si se deroga esa ley. ¿Cuál es su postura al respecto? Que todo eso son excusas muy baratas y que en nada tiene que ver con lo que realmente nosotros estamos planteando, que son las problemáticas. Lo primero es que hay otras maneras de atraer inversión a Puerto Rico y podríamos explicarla desde el punto de vista de cuál es nuestra propuesta. Y lo segundo es que es una mentira, que esto complicaría ¿Cómo fiscalizaría el Departamento de Desarrollo Económico a los que ya tienen Mire, decretos? pero lo que pasa es que si se deroga la ley, ya Ajá, no tienen decreto. ok. Es que no hay decreto, tendrían que pagar contribuciones como cualquier otro hijo de vecino. Y si no quieren pagar contribuciones como cualquier otro hijo de vecino, pues que se vaya. No hay ningún problema con eso, ¿verdad? O sea, eh, ten, esta política de siempre querer privilegiar a los de afuera en detrimento de los ciudadanos y ciudadanas que trabajamos, sudamos, que pagamos contribuciones en el país, se tiene que acabar. Ujú. No puede continuar. Y eso es lo que estamos planteando. Esa política pública Yo se entiendo tiene. esa parte, pero por ejemplo, esto es un argumento que incluso han traído economistas y otros expertos, ¿verdad? Que ven este tema de la ley 22. También plantean que si se deroga la ley, algunos de estos inversionistas o pseudo inversionistas podrían estar incluso demandando al gobierno o presentando pleitos legales contra el gobierno y que eso implicaría también una pérdida de dinero grande. O sea, ¿cómo se manejaría eso? Es que no, mire, usted, como ¿verdad? Muchos de los que nos escuchan, estoy seguro, y usted misma, sabe, aquí hay unos intentos siempre de amedrentar y de meter miedo, con consecuencias que no se sostienen con el más mínimo análisis legal sobre cómo funcionan estos procesos. La legislatura y el gobernador de Puerto Rico son quienes establecen la política pública del Estado. El gobierno tiene total potestad para determinar cómo da incentivos, a quién le da incentivos y hasta cuándo da los incentivos. Hoy existe esta legislación. Si mañana esa ley se deroga, se acabaron los incentivos y no hay un caso en ley que diga que cuando cambia la política pública, eso da pie a demandar al Estado. Eso no es así. Y recordemos, por ejemplo, el caso, ¿verdad? Y esto es a nivel de los Estados Unidos, cuando se derogaron en Puerto Rico la sección 936. Hubo demandas al gobierno de Estados Unidos cuando se eliminaron las exenciones de la sección 936. No, no hubo, porque quien establece la política pública sobre a quién le da exenciones o no es el Estado. En ese caso fue el gobierno de Estados Unidos, ¿no? El Congreso de los Estados Unidos, y en este caso sería la legislatura de Puerto Rico. Ujú. Aquí se han derogado otros incentivos anteriormente y nunca ha habido una situación de esta índole. So, querer meter miedo con que esto va a causar un caos institucional, pues es simplemente una falacia, es una mentira. El Departamento de Desarrollo Económico administra muchos decretos, entre ellos está el de la ley 20, el de la ley 14 y otros tantos. Esos otros decretos no se verían afectados porque el que estamos derogando sería el decreto de la ley 22. Los que son beneficiarios de la ley 22 sin duda se verían afectados. Pero estos no son monjas de la caridad, ni son personas que si se les quita este decreto no van a poder comer, beber, no van a poder comprar ropa, no van a poder pagar su casa mañana. O sea, no es de esos que estamos hablando. Si se le quita el decreto, tienen dos opciones. O comienzan a pagar contribuciones, como pagamos todos y todas, o se van y no hay ningún problema, porque es que lo que estamos recibiendo de ellos, no estamos recibiendo, nos están robando, nos están quitando. No hay tal cosa como una inversión de los ley 22.
Ujú. Y aquí me gustaría entrar a cuál es nuestra propuesta y cómo se vería este tipo de incentivo, ¿verdad? Eh, construidos para beneficiar a los puertorriqueños y puertorriqueñas. Porque eso es algo importante. Los estados, los gobiernos de los países del mundo tienen que trabajar para beneficiar a sus ciudadanos, a su gente, ¿no? Los alemanes y el gobierno de Alemania trabaja para crear un mejor oportunidades de vida para los alemanes, y lo mismo Brasil, y lo mismo en Chile, y lo mismo en Estados Unidos y en México. Bueno, lo Y aquí, ideal, ¿verdad? Esa es la idea, el ideal. ¿verdad? Esa es lo que quiero decir, esa es la idea, ¿no? O sea, Ujú. ese es El fin, se supone. la Ujú, teoría no ujú. política que debe estar detrás de esto. Eh, y aquí en Puerto Rico tenemos un gobierno que trabaja todo el tiempo para beneficiar a los de afuera y nunca para beneficiar a los puertorriqueños y puertorriqueñas. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Nosotros tenemos, número uno, que derogar la ley 22. Número dos, al igual que han hecho muchísimas otras eh, ciudades y países del mundo, hay que regular los arrendamientos a corto plazo. Los arrendamientos a corto plazo son una disrupción importante en nuestro mercado de vivienda, y nosotros no planteamos, fíjese, en ese caso, que se prohíban los arrendamientos a corto plazo, sino que se regulen para que Ujú. puedan operar en unas áreas particulares, ¿no? En áreas comerciales, no en áreas residenciales, y que si se les permite operar en áreas residenciales, se les limite cuánto porcentaje de una misma propiedad de vivienda se puede destinar a los arrendamientos a corto plazo. Los otros días en Puerto Rico discutíamos un caso muy particular de un edificio que tenía 47 unidades de vivienda, y las 47 unidades de vivienda estaban dedicadas a arrendamiento a corto plazo. Eso no se puede permitir, ¿no? Distinto es si usted pone un porcentaje, por ejemplo, pues de esas 47 usted puede tener el 10, el 20%, que es más o menos lo que están oscilando las distintas regulaciones que se están implementando alrededor del mundo, tanto en Estados Unidos, en Europa como en América Latina. Y eso permitiría que sí, los dueños de propiedades ingresen, ¿verdad? Mayores ganancias por sus propiedades, pero sin quitar el hecho de que no puedes quitarle las oportunidades de vivienda a las comunidades permanentes de la comunidad y del país. Ahora, Entonces, pregunto yo algo antes de que se me olvide, porque me parece importante. ¿Qué responsabilidad tienen, por ejemplo, los propios puertorriqueños en todo este proceso de venta de propiedades? Porque también hay muchos casos que se escuchan por ahí eh, de que los están vendiendo cuando le ofrecen una millonada, vivienda, yéndose y dejándosela también a los extranjeros. O sea, también tiene que haber una responsabilidad por parte de los locales, digamos, en todo este proceso. Y eso es una situación que se repita también. Entonces, ¿hasta mire, qué punto? Porque si la yo, comunidad no está involucrada, ¿verdad? En la solución de este problema, o no ve un problema, eh, ¿sabes? Grave en esto, o sea, no van a tomar acción. algo que es importante, ¿verdad? Entender y tener muy claro es que no hay duda de que hay una responsabilidad ciudadana que es importante trabajar y que es importante uno poder, eh, ¿verdad? Atenderla de manera adecuada. Dicho eso, mire cuál es la situación. Voy a poner un caso que conozco de Vieques, por ejemplo. A esta familia en Vieques se le estaba cayendo la casa encima porque han sufrido dos huracanes, eh, y ni FEMA le aprobó las ayudas, ni tampoco han podido refinanciar su casa precisamente por lo dañada que está, eh, para poder reparar su techo y otras situaciones estructurales que tenía la casa. Llegó este inversionista de la ley 22 y le ofreció $150,000 por su casa. Mire, en este caso, cuando la gente ve que no tiene posibilidades económicas o que no tiene
capacidad de reparar su hogar o que no tiene capacidad de obtener una vida digna, ¿no? ¿Qué es lo lógico? O sea, ¿qué le vamos a pedir a la gente? Pero Claro, esa es la de mayoría esta... de los casos, esa es la mayoría, por la información que ustedes tienen, ¿es la mayoría de los casos o ese tipo de casos de puertorriqueños en esas situaciones que venden sus propiedades son mínimas? O sea, y la mayoría son clase media, media, o sea, ¿cuál es el perfil que ustedes tienen o que han recabado como parte de lo que indagan? Bueno, hay de todo. La realidad es que hay de todo. Tampoco vamos a negar, ¿verdad? Que si usted lo piensa de manera lógica, la mayoría de la gente hasta este momento, ¿verdad? No entendían o no conocían o no tenían conciencia sobre el efecto agregado de vender una casa que tasaba $200,000, venderla en 400 o $500,000 cash, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ve la gente? Oye, con esto yo resuelvo mi vida, personalmente hablando, individualmente hablando, ¿verdad? Y venden la casa. Y realmente podemos culparlos por eso. Mire, pues yo no, ¿verdad? En nuestro caso no. ¿Por qué? Porque la gente opera desde un punto de vista lógico y desde un punto de vista de resolver los problemas de sus familias. Y eso no está mal. El problema es que la política pública que le abrió la puerta de par en par a estos inversionistas, eh, las comunidades no habían hasta ahora previsto el efecto que esto tenía a gran escala y a largo plazo sobre sus comunidades y sobre su gente. Tampoco vamos a tapar, ¿verdad? El cielo con una mano. Habrá gente a la que no le importa. Que diga, mira, pues ese es el problema de otro, ¿verdad? Si tienen casa o si no tienen casa. Eso lo habrá. Pero la realidad es que todas las encuestas que se han planteado eh, expresan claramente que la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico está contra la ley 22 y está contra los efectos que está teniendo la ley 22 en el país. Y además de eso, también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que aun cuando pueda haber familias que estén dispuestas a vender una casa que vale, para poner el mismo ejemplo, $200,000 y se la quieren comprar cash en $500,000, el Estado tiene que ver si eso realmente es algo que conviene o no al país. Y la realidad es que no conviene. Y no conviene por una razón muy sencilla. En Puerto Rico hay 1 millón de personas que viven alquiladas. 1 millón de personas son inquilinos en Puerto Rico. Esto sin contar propiedades comerciales. Estamos hablando de 1 millón de personas que viven alquiladas a manera residencial. Es decir, 1/3 de nuestra población. ¿Qué vamos a hacer con ese tercio de esa población? Porque ese tercio de esa población trabajan, ese tercio ese tercio de la población paga contribuciones y no está pudiendo conseguir vivienda. Se le está haciendo cada día más complicado conseguir una vivienda. El Estado tiene que atender esa situación. Ahora, ¿y Y qué es precisamente lo que responsabilidad nosotros estamos tiene, haciendo. perdóname, qué responsabilidad tiene las agencias de bienes raíces? Porque esas son las primeras que vienen y llaman un inversionista ofreciendo en cash una cantidad y se la venden, y eso está documentado ya en múltiples reportes periodísticos, y luego llama un puertorriqueño local, quizás buscando dinero de un banco de distintas maneras, y no se la dan, discriminan, porque no están Claro. pagando inmediatamente y cómo, o sea, como que no se menciona mucho ese sector, pero la realidad es que tiene mucho que ver en prácticamente todo. Totalmente. Y por eso nosotros apostamos a que en Puerto Rico lo que se tiene que aprobar, ¿verdad? Como y ahorita en la primera parte hablábamos un poco de esto, de cuáles eran nuestras propuestas para atender la crisis y atender las preocupaciones de todos los sectores, ¿no? De la sociedad puertorriqueña. Nosotros planteamos, número uno, que hay que derogar la ley 22. Número dos, hay que regular los arrendamientos a corto plazo. Y número tres, hay que implementar una ley de acceso a la vivienda digna, que incluya varias cosas. Entre ellas, eliminar el requisito de tener que comprar con cash, ¿verdad? Eso es pernicioso para el mercado de vivienda en Puerto Rico y eso es lo que están haciendo muchos de estos corredores de bienes raíces, ¿no?
me tienes que dar una evidencia de fondo en tu cuenta de banco. Si te la estoy vendiendo en 300,000, me tienes que demostrar que ya en tu cuenta tú tienes los $300,000. Eso debe ser ilegal, eso no se debe permitir. Y como parte de una ley de acceso a vivienda, que es lo que nosotros estamos pidiendo, porque entendemos que hace falta, de acuerdo a todos los datos que tenemos, ese tipo de práctica tiene que regularse y ese tipo de práctica tiene que limitarse o proscribirse por completo, ¿verdad? Esa parte hay que atenderla legislativamente, porque hasta ahora los corredores de bienes raíces tienen total libertad de decidir quiénes son sus clientes, quiénes no son sus clientes, a quién le venden, cómo le venden, bajo qué circunstancias le venden. Y debe haber a nivel de Puerto Rico legislación clara y contundente que atienda esa situación. Claro, hay leyes federales que evitan, ¿verdad?, que se discrimine ¿verdad?, por otras razones. Por ejemplo, por raza, por religión, por origen nacional, este tipo de cosas. El problema está en que por estatus económico, es decir, por capacidad económica, sí se puede discriminar. Y no es solo una cuestión de capacidad económica. Hasta ahora, en nuestro mercado de vivienda en Puerto Rico, cuando usted quería comprar una casa, usted iba, veía la casa, entraba en un contrato de opción a compra, ¿verdad? Daba un pago de lo que fuera, del 2%, del 3% del total de la propiedad, e iba y buscaba financiamiento en el banco o en la cooperativa, y eso tomaba 2 meses, 3 meses. Como ahora hay un mercado nuevo de potenciales compradores multimillonarios que andan por ahí con cash, pero que no conocen el mercado de Puerto Rico, pues ahora ellos están exigiendo que se compren las cosas en cash. Y eso, el efecto que tiene de plano es sacarnos a los puertorriqueños y puertorriqueñas de muy pocos puertorriqueños y puertorriqueñas, lo habrá, ¿verdad?, que sí puedan hacerlo, pero son los menos los que pueden tener en el banco $250,000 para comprar una casa cash. Así que legislativamente eso se tiene que atender, pero algo importante, porque todo este asunto de, ay, ¿qué vamos a hacer con las inversiones? ¿Y qué vamos a hacer con las estructuras abandonadas? Y todo esto, mire, ahora mismo el gobierno de Puerto Rico tiene disponible más de $10,000 millones para la reconstrucción de infraestructura en Puerto Rico. Nada impide que el gobierno cree un programa como el que estamos creando nosotros, que tenemos que hacer de tripas corazones ahora mismo para poder levantar los fondos que se necesitan para impulsar este tipo de proyectos. Nada impediría que el Estado con $10,000 millones impulse un proyecto en el que financie la rehabilitación y la reconstrucción y facilite a ciudadanos comunes y corrientes que compren propiedades, ya sea para primera vivienda, ya sea para propiedades de inversión, con requisitos de que X cantidad de esa estructura rehabilitada tiene que ser para vivienda asequible, y nada impide tampoco que el Estado cree programas de rehabilitación de infraestructura para pequeños y medianos comerciantes puertorriqueños que puedan adquirir otras propiedades comerciales para rehabilitarlas, y que el Estado sea quien sufrague ese tipo de proyectos, de manera que tanto la inversión como el beneficio final de ese proceso de rehabilitación se quede en manos puertorriqueñas, se quede en el país y beneficie a la sociedad puertorriqueña y resuelva los problemas apremiantes de vivienda que tenemos. No, Eso provocaría una explosión en muchos sectores económicos, incluyendo el sector de la construcción, que generaría empleo, generaría movimiento económico, generaría inversión nueva, y al mismo tiempo nos resuelve muchos problemas que estamos teniendo con estructuras abandonadas. Es decir, lo que nosotros estamos diciendo es, mire, hay soluciones. Al Estado no le da la gana de implementarlas. El Estado se ha negado completamente a considerar otras opciones, porque aquí hay un plan y una política de desplazamiento, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos planteando. ok, yo no me quiero ir sin preguntar sobre la condición territorial de Puerto Rico, porque Claro. yo quiero que preguntarle, ¿hasta qué punto esto complica el panorama?
por ejemplo, yo estaba conversando con el secretario de Estado sobre este y otros temas, y él lo que indica es que él no considera a los estadounidenses, porque son la mayoría de los inversores que se establecen en Puerto Rico, como extranjeros por la condición territorial. Ese es uno de los argumentos, ¿verdad? Yo se lo traigo para que lo analice. Pero definitivamente la relación que nosotros tenemos con Estados Unidos hace todo más fácil, en el sentido de que no tienen tantos impedimentos, quizás, para poder moverse acá y etcétera, los residentes de Estados Unidos. ¿Cómo se maneja ese ángulo, ese punto? Ese Bueno, sin problema, lugar, ¿no? sí, sí, sin lugar a dudas, ¿verdad? Aquí entra un elemento político ideológico que está envuelto. Obviamente, si usted le pregunta al secretario de Estado de una administración del Partido Nuevo Progresista, pues ellos le van a decir que nosotros somos tan estadounidenses como una persona que viva en Wyoming, ¿no? O en Montana. Eh, la realidad es que eh, la, la realidad idiosincrática, cultural, de idioma, de visión de mundo, de organización comunitaria, nos dice, nos golpea la cara y nos dice que no son la misma cosa, ¿verdad? Que miramos el mundo de una manera completamente distinta. Cuando llegan aquí no se pueden comunicar bien y eso crea también unas situaciones, ¿verdad? De choque cultural importante, pero más allá de eso, porque yo, eh, nosotros buscamos evitar constantemente el caer en la trampa del gobierno de Puerto Rico, que ahora quiere encuadrar este asunto como que es un asunto de xenofobia, como que es un asunto de racismo, que eso en sí mismo es un gran disparate y podríamos discutir eso, por qué plantear que este rechazo a la ley 22 es xenofobia y es racismo, eso es sin duda un disparate. Pero no hay duda de que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, ¿no? Y no hay duda de que el hecho de ser colonia de Estados Unidos nos impide, por ejemplo, prohibir que personas, ya sean de Estados Unidos o de cualquier otra nacionalidad, entren a Puerto Rico o emigren a Puerto Rico, porque Puerto Rico no controla su espacio aéreo, no controla sus costas y no controla su política migratoria. Eso está dominado completamente por el Congreso de los Estados Unidos, que es quien nos impone todas estas leyes, como también nos impuso la Junta de Control Fiscal, en la que no hubo ni un solo voto de un puertorriqueño en ese proceso decisional. Así que esto sin duda crea una problemática. Y la situación colonial de Puerto Rico sin duda es un problema, pero es un problema en relación a cómo se da la dinámica de, de transporte o de inmigración de un estadounidense hacia Puerto Rico. El problema es que nosotros estamos completamente convencidos de que estos inversionistas buitres no vienen a Puerto Rico porque les encanta Puerto Rico. Vienen a Puerto Rico porque quieren convertir a Puerto Rico en un paraíso fiscal y en una isla privada para gente rica y multimillonaria. Si usted le quita esos incentivos, estoy convencido, estamos convencidos de que la inmensa mayoría de estos inversionistas se van a ir porque no tienen ningún arraigo en Puerto Rico, no tienen ningún interés de beneficiar a Puerto Rico como país. ¿Y qué Y ese, podría hacer el Congreso, por ejemplo? ¿Qué puede hacer? Porque si es una ley local, ¿qué el pudiera hacer? Congreso, el Congreso y nosotros estamos trabajando, ¿verdad?, en crear eh, pues una coalición o ¿verdad?, unos grupos eh, también en la diáspora que empiecen a crear conciencia al Congreso sobre esta situación. Porque la realidad del caso es que esta ley que ha aprobado el gobierno de Puerto Rico afecta a Puerto Rico, pero también afecta a los Estados Unidos. Aquí estamos hablando de un esquema de evasión contributiva extraordinario que ha creado
legalmente el gobierno de Puerto Rico en detrimento del erario de los Estados Unidos. Y Estados Unidos ahora mismo estuvo enfrentándose hasta hace unos días a una crisis precisamente fiscal porque no ingresa suficientes fondos el gobierno federal de los Estados Unidos para sostener y tiene que mantenerse endeudándose para mantener las operaciones del Estado. Y aquí de lo que estamos hablando es que ¿verdad? Hay un grupo de inversionistas, casi todos de ese 1% del que se habla en Estados Unidos, que son los ricos, los más ricos entre los ricos, que están cobijados por una legislación de un territorio de Estados Unidos, evadiendo contribuciones en los Estados Unidos, porque al tener exenciones en Puerto Rico, eso lo exime de pagar contribuciones en Puerto Rico, pero también contribuciones federales en los Estados Unidos. Así que esto es un esquema de evasión contributiva que afecta directamente a los Estados Unidos y que nosotros, en este caso, aunque sabemos que sería una acción colonial, porque sería impuesta a Puerto Rico nuevamente, la realidad es que la emergencia es de tal magnitud que ya sea a través de el gobierno de Puerto Rico o ya sea a través del Congreso de los Estados Unidos, la ley 22 se tiene que derogar. Y estamos seguros de que cuando se le explique con todas las letras al Congreso, a los miembros del Congreso de los Estados Unidos, de cuáles son los efectos fiscales que esto tiene sobre el erario de los Estados Unidos, esperamos que haya receptividad para buscar la derogación de la ley 22, ya sea en Puerto Rico o ya sea en los Estados Unidos, porque sin duda alguna el Congreso puede actuar sobre cualquier ley que apruebe el gobierno de Puerto Rico, precisamente por la situación colonial tan terrible que enfrentamos. Bueno, licenciado Alonso Ortiz Menchaca, creo que hemos tenido una tremenda conversación, creo que hemos tocado muchos de los temas relacionados. Hay mucho más que hablar, pero ya será para otro episodio de Válgame Puerto Rico, cuando avance el otro Puerto Rico. Así es. Allá que avance el otro Puerto Rico. Así que le agradezco mucho, gracias por aclarar estos puntos. Es importante que los puertorriqueños aquí allá estén alertas sobre este tema, que busquen información, no solamente del otro Puerto Rico, hay muchas otras organizaciones también que están velando este tema. Pues, recientemente, por aquí tengo el dato, la Coalición para la Democracia Popular anunció una coalición de varias organizaciones en Estados Unidos, que a esa coalición la respaldó la congresista demócrata por Nueva York, Lidia Velázquez, o sea que hay varias piezas moviéndose en el organigrama, ¿verdad? Y es importante que estén alerta de este tema. Nosotros le hemos estado dando seguimiento y lo seguiremos haciendo, valga la redundancia. Quería comentarle a los amigos y amigas que nos escuchan que cualquier persona puede donar al Fondo de Inversión Social, puede donar desde $1 hasta $100,000 si quisiera. Y para hacerlo pueden acceder a elotropr.org. Ahí también pueden encontrar muchos datos sobre la conversación que hemos venido hablando, ¿no? Datos que hemos venido levantando, aprender más sobre nuestro trabajo, nuestra misión. Y por supuesto, si quieren hacer su aportación a la causa que está impulsando el Otro Puerto Rico, pues lo pueden hacer a través de elotropr.org, elotropr.org. Muchas gracias, licenciado. Seguiremos en contacto.